Shalom a todos. Hoy viernes, única edición, 2 de febrero del 2024. Vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. El Foro Tikvah de las familias de los secuestrados publicó ayer un vídeo contra el acuerdo de secuestrados que se está gestando con Hamas. El vídeo ilustra, basándose en ejemplos pasados, lo que sucede cuando los terroristas salen de prisión. Por ejemplo, se muestra a Abbas al-Muhammad al-Sayed, que salió de una prisión israelí en 1996. 5 años más tarde fue responsable de un ataque suicida en el centro comercial Sharon y el Park Hotel de Netanya, donde decenas de israelíes fueron asesinados. Remes Salih Abu Salim fue liberado en febrero del 2003, el mismo año en que llevó a cabo un ataque suicida en el Café Hillel de Jerusalén. 7 israelíes fueron asesinados en ese ataque. Luis Rat Barghouti salió de prisión en marzo del 2003. En septiembre de ese año llevó a cabo un atentado suicida en Serafín, en el que 9 fueron asesinados y 18 terminaron heridos. El foro explica que todos estos ataques y cientos de otros ataques fueron llevados a cabo por terroristas que fueron liberados como parte de todo tipo de acuerdos. Si Israel libera a los terroristas, dice el Foro Tikvah, los 7 de octubre parecerán un pequeño ataque ante el apocalipsis que se avecina aquí. Serán asesinados nuevamente y quemados, y no son los residentes del OTEF, todos nosotros. Esto es una película de terror. Esta es la realidad. Los terroristas no deben ser liberados, decía el vídeo. La cuestión del día después de la guerra de Gaza y el futuro de la franja aún no ha sido decidido por los dirigentes israelíes, ni tampoco el público israelí. Pero incluso antes de la decisión, parece que comienza la erosión incluso en los objetivos limitados de la guerra. Hasta el momento, se ha estimado que en cualquier situación que pueda surgir, Israel seguirá manteniendo pleno control de seguridad en toda la franja, independientemente de la cuestión de qué organismo o entidad o qué país será responsable del control civil de la franja de Gaza. Resulta que el sistema de seguridad está empezando a erosionarse también en este tema. Y cada vez se oye más el tono de no es práctico ni realista mantener un control total en la franja de la seguridad en la franja durante mucho tiempo. Y prepararse para el hecho de que con el paso de los años jamás logrará reconstruir la capacidad de lanzamiento de cohetes, porque no es posible llegar a un estado de 0 cohetes. Ya estuvimos en esta película hace 20 años en Judea y Samaria. Incluso antes de la operación del muro protector, todos los expertos en seguridad nos explicaron que no es posible eliminar completamente el terrorismo. Cuando se referían a los terroristas suicidas y los coches bombas, los que nos golpearon con todas sus fuerzas con el estallido de la cumbre de Oslo. Al final se erradicó finalmente el fenómeno de los terroristas suicidas y los coches bombas, que causaron la mayoría de las víctimas del terrorismo a principios de la década del 2000.
El control total de la seguridad de la Fuerza de Defensa de Israel y del Shin Bet en todo Judea y Samaria redujo drásticamente las dimensiones del terrorismo. Gracias a este control, no se lanzan cohetes desde Judea y Samaria hacia lo que circuncida a Judea y Samaria, que es la mayor parte del territorio del Estado de Israel. La exitosa operación que tuvo lugar esta semana en el hospital de Jenin, una actividad sin precedentes que no se había realizado hasta ahora, donde personas encubiertas ingresan a un hospital y eliminan efectivamente a los terroristas que se escondían allí, es un excelente modelo de lo que debería ser en Gaza para las próximas décadas. Incluso si la Fuerza de Defensa de Israel no ocupan físicamente el hospital de forma regular, tan pronto como recibe información sobre los terroristas que están en la zona, nuestras fuerzas lo deben alcanzar, los deben eliminar y deben salir ilesos. O sea, lo que se hizo en el hospital de Jenin se debe poder hacer en un futuro en cualquier hospital de Gaza que sea convertido en una base del terrorismo. Vale la pena prestar atención a lo que está sucediendo en las últimas semanas en Judea y Samaria. La guerra de la Franja de Gaza y la mini guerra en el Líbano desviaron la atención de lo que está sucediendo en Judea y Samaria, donde también la Fuerza de Defensa de Israel está liderando una guerra sistemática contra Hamas, mucho más fuerte que hasta ahora que se haya llevado a cabo, logrando tantos éxitos como en la Franja de Gaza. Por ejemplo, la semana pasada, la división IOS, como parte de la actividad por neutralizar la infraestructura terrorista y ampliar la liberación de los campos de refugiados, completó 3 operaciones de más de 40 horas que se llevaron a cabo en los 3 campos de refugiados más importantes de Judea y Samaria. El campo de Jenin, el campo de Nur HaShemesh, al este de Tulkarem, y el campo de refugiados propiamente dicho de Tulkarem. En Jenin, las fuerzas ya han completado 20 operaciones con más de 160 personas buscadas arrestadas, 77 terroristas asesinados y más de 100 armas confiscadas, número que nunca antes habíamos conocido. En el campo de refugiados de Tulkarem, las fuerzas llevaron a cabo más de 7 operaciones con más de 50 personas buscadas arrestadas y unos 30 terroristas asesinados y 30 armas confiscadas. En el campo de refugiados de Nur al-Shams, las fuerzas llevaron a cabo unas 6 operaciones en las que se detuvo a 60 personas buscadas y se eliminaron a más de 25 terroristas y se confiscaron 50 armas. Todas estas operaciones fueron posibles gracias al pleno control de seguridad e inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel en lo que es Yehuda Shomron. Las numerosas actividades de contramedidas dificultan que los terroristas lleven a cabo ataques e incluso los ataques que ocurrieron fueron solo contra fuerzas militares. En todas las operaciones y también en otras actividades de contramedidas ya se han confiscado más de 500 armas en todo Judea y Samaria. Un punto interesante de los combates en Israel es que, aunque las fuerzas de defensa de Israel pueden llegar a cualquier punto en muchos casos, cuando la actividad terrestre podría causar víctimas, prefieren utilizar la fuerza aérea. Esto es por supuesto en los casos en que un ataque aéreo puede lograr los mismos resultados. No existía tal actividad antes de la guerra actual. Desde el inicio de los combates se llevaron a cabo 41 ataques en Judea y Samaria, que provocaron 74 víctimas y 57 heridos
entre los terroristas. Los medios de comunicación de Turquía informaron ayer a la tarde que un hombre armado tomó varios rehenes en la fábrica de Corporación de Productos de Consumo Protect y Gamble, el noroeste de Turquía, en protesta por el ataque de Israel a la Franja de Gaza. La agencia de noticias turca de Miroran informó que el hombre tomó a los rehenes alrededor de las 3 de la tarde en una fábrica en la zona industrial de Gebze, el distrito de Kocaeli. Según él, tenía una bomba y actuaba de esta manera a causa de la guerra en Gaza. En la documentación de la escena se le ve contra el fondo de una pared en la que está pintada la bandera de Turquía y de la OLP. Según el informe, las fuerzas policiales llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a intentar convencerlo de que se rinda y liberara a los rehenes. Al final de la evaluación de la situación, se decidió que a partir de ayer a las 8 se realizara un cambio en la política de defensa en el área de orientación que rodea Gaza, con la excepción establecida en varias localidades. Como parte de los cambios será posible reunir a 100 personas en áreas abiertas y 300 personas en un área cerrada, y realizar actividades educativas, incluso escuelas y jardines de infantes, en un lugar desde el cual es posible alcanzar un nivel estándar, que sean áreas protegidas durante la defensa. Los cambios serán posibles en los asentamientos circundantes, a excepción de 10 asentamientos donde será posible reunirse en un área abierta de 50 personas y un área cerrada de 100 personas. Los 10 asentamientos son Nirim, Kerem Shalom, Nir Oz, Kisufim, Eina Shlosha, Sofá, Holit, Netiv Atara, Kfar Gaza y Nahal Oz. El comando circundante afirma que la política de defensa se determina con la aspiración de lograr un equilibrio entre salvar vidas y mantener una rutina de emergencia. La municipalidad de Sderot emitió una declaración que decía: la municipalidad de Sderot está estudiando las directivas del Comando del Frente Interior y está esperando la aprobación del esquema del gobierno para permitir a los residentes elegir si quedarse en la ciudad o permanecer fuera de Sderot hasta el mes de julio, con financiamiento estatal. Además, se requiere la aprobación y presupuestación del sistema de seguridad para los componentes de seguridad requeridos para la apertura de los marcos educativos. El comentarista de asuntos palestinos, Ehud Yahari, informa que no hay ninguna delegación de Hamas en el Cairo discutiendo el plan para la liberación de los secuestrados. Según Yahari, el hombre que Sinwar envió fuera de la Franja de Gaza 2 meses antes del ataque está en el Cairo y es el enlace entre el túnel donde Sinwar se aloja en Gaza y los altos funcionarios de Qatar y Egipto. La propuesta fue aceptada, según Yahari, por el mismo contacto que la transmitió a Sinwar en Gaza, para que tomara una decisión. Según él, jamás no tiene intención de rechazar el acuerdo, pero la organización terrorista insiste en un alto el fuego completo con la garantía de los países del mundo de que Israel no renovará el fuego y volverá a la propuesta de un periodo de 10 años. El Wall Street Journal informó ayer
detalles adicionales sobre el acuerdo para liberar a los rehenes. Según fuentes estadounidenses, si todos los secuestrados son liberados como parte de un acuerdo, Israel está considerando pasar a una fase de combate de otra naturaleza, con menos presencia y actividad aérea y terrestre en la franja. Además, informó que según fuentes involucradas en las negociaciones, Hamás exigió la liberación de 150 prisioneros palestinos por cada mujer soldado israelí liberada del cautiverio. Las fuentes también afirmaron que Israel pretende devolver a todos los secuestrados retenidos en Gaza, pero aún no ha decidido cuántos prisioneros está dispuesto a liberar a cambio de ellos. Según el periódico americano, se espera que el acuerdo conste de 3 etapas principales, si se concreta. La primera fase incluiría un alto el fuego de 6 semanas, durante las cuales Hamás localizará y liberará a los adultos, enfermos y niños secuestrados, mientras que a los residentes de Gaza se les permitirá moverse libremente por toda la franja. Más tarde comenzará la liberación de mujeres soldados israelíes del cautiverio, junto con el aumento de la ayuda a Gaza y garantizando al mismo tiempo el funcionamiento de hospitales y panaderías y servicios de agua. En la tercera y última etapa, los soldados israelíes y los cuerpos de los secuestrados serán liberados. Esta etapa se considera particularmente sensible y crítica, ya que jamás puede decidir que continuará reteniendo a los pocos rehenes que quedan si Israel se niega a liberar a los prisioneros de seguridad pesados. En esta etapa de las negociaciones, las partes están tratando de llegar a un acuerdo sobre la posición entre el número de secuestrados israelíes y el número de prisioneros palestinos que serán liberados. El ministro de Defensa Gallant realizó ayer una evaluación de la situación en Khan Yunis con las fuerzas combatientes en el campo y habló con los combatientes regulares y de reserva. En la evaluación de la situación a la que asistieron el jefe adjunto del Estado Mayor, el coronel Amil Baram, el comandante de la División 98, el general de brigada Dan Goldfuss, el comandante de la Brigada 646 y otros oficiales, el ministro conoció los esfuerzos de combate sobre y bajo tierra en Khan Yunis y los graves daños que sufrirán los batallones de Hamás en la zona. Galán dijo a los combatientes: la operación en el área de Khan Yunis está progresando con resultados impresionantes. La brigada Khan Yunis de Hamás se jactó de que se opondría a la fuerza de Israel. Está disuelta. Y les digo aquí, estamos completando la misión en Khan Yunis y nosotros también llegaremos. Mataremos y eliminaremos a cualquiera que sea un terrorista que esté tratando de hacernos daño. Quiero decirles una cosa más. La operación operativa que están realizando aquí en el campo, que tiene como objetivo los objetivos del enemigo bajo tierra y en la superficie, esta operación acerca del regreso de los secuestrados, porque jamás entiende que el poder está en nuestras manos y da resultado cuando presionamos. Cuando te sientas en su cuello, él viene y te habla, añadió el ministro de Defensa. Continuamos esta acción y en este aspecto sus acciones y su lucha son 100 veces más importantes que todas las charlas que circulan. La acción trae resultados. Eso es lo principal. También logra la eliminación del enemigo y también lleva a los hechos.
de que en un momento dado se pregunta, ¿cuándo debo parar? Y se detiene cuando el resultado está determinado. Esta es una batalla de determinación nacional. Tenemos que preservar hasta completar nuestra tarea. Y es mucho más difícil para Hamás. Créame, no tienen armas, ni municiones, ni capacidad para tratar a los heridos. Tienen 10.000 muertos de terroristas y otros 10.000 heridos que no pueden funcionar. Es una agitación que está erosionando la capacidad, pero hay que llegar a todos los lugares y ver las cosas que hay debajo de tierra y sobre la tierra. Hay cosas muy impresionantes aquí. Aunque el Comando del Frente Interior el jueves flexibilizó las instrucciones para la Franja de Gaza, el Ministerio de Educación aclara que aunque la instrucción permite el regreso a las escuelas el domingo de la próxima semana y que está preparado para ello, esto no sucederá pronto. La directora de un instituto del OFE contó esta tarde la noticia. No volveremos pronto. No me arriesgaré. Los padres tampoco permitirán el regreso, porque no hay una respuesta satisfactoria. El Comando del Frente Interior anunció anteriormente un cambio en la política de defensa en el área de orientación que rodea Gaza, con la excepción establecida en varias localidades, 10, como dije anteriormente. Como parte de los cambios, será posible reunir a 100 personas en un área abierta y 300 personas en un área cerrada. Y realizar actividades educativas, incluidas escuelas y jardines de infantes, en un lugar donde el cual es posible alcanzar un nivel estándar y que tenga un área protegida durante la defensa. Eh, El comando circundante afirma que la política de defensa se determina con la aspiración de lograr un equilibrio entre salvar vidas y mantener una rutina de emergencia. Un alto funcionario israelí llamó esta noche a ser cauteloso cuando se trata de informes sobre la aproximación de un acuerdo para la liberación de rehenes. El funcionario dijo a la cadena NBC que en vista de los muchos desafíos en el camino hacia el acuerdo, no está claro si realmente se materializará. No creo que la posibilidad de que esto sea más de un 50%. Un alto asesor del gabinete de guerra dijo a la NBC que el gabinete encabezado por el ministro Netanyahu está esperando la respuesta de Hamás a la propuesta formulada todavía en París, añadiendo que la propuesta podría llegar solo en unos días. Ayer se publicaron los detalles del acuerdo emergente en el Wall Street Journal. En la primera fase, según el informe, Israel dejará de hacer fuego, se hará un alto fuego durante 6 semanas y detendrá las actividades de los drones mientras jamás recoge a los secuestrados. Como parte de la primera fase, se liberará a ciudadanos, incluidos ancianos, enfermos y niños. Al mismo tiempo, los residentes de Gaza podrán circular libremente por toda la franja, como aclaramos en un principio. Las fuerzas manipuladoras continúan operando en el último día para eliminar a los terroristas y destruir la infraestructura terrorista en la franja de Gaza, en cooperación con la Fuerza Aérea. Los combatientes atacan objetivos terroristas en la costa de la Franja de Gaza, como parte de la asistencia
a las fuerzas del equipo de combate de la brigada Nahal, que opera en el centro de la Franja de Gaza. Los combatientes del equipo de combate de la brigada de paracaidistas continúan operando en el oeste de Khan Yunis y durante el último día, eliminaron a más de 20 terroristas, la mayoría de los cuales fueron eliminados a corta distancia. En el marco de las actividades de los combatientes, las fuerzas atacaron varios objetivos terroristas y edificios militares donde se encontraron granadas, cargas explosivas, equipos militares, rifles Kalashnikov y municiones. En otra operación, en el oeste de Khan Yunis, las fuerzas del equipo de combate de la brigada Givati dirigieron aviones que atacaron varios edificios militares donde operaban los terroristas. Un grupo de terroristas armados que operaba en la zona disparó varios misiles contra los combatientes, que en pocos minutos cerraron un círculo con las fuerzas aéreas y eliminaron a los terroristas. En otro incidente, los combatientes eliminaron a varios terroristas armados que operaban cerca de ellos y localizaron varios lanzadores de RPG junto con otras armas. Hay una gran actividad, sigue habiendo una gran actividad en toda la franja de Gaza. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengamos un Shabbat Shalom y nos seguimos viendo, si Dios quiere, Motzei Shabbat o domingo a la